Bueno, muy buenas tardes. Ya hemos pasado la franja de las 12, pero queremos seguir con la serie doctrinal que define nuestro credo o en lo que creemos. Y el día de hoy debemos hablar acerca de una obra que es central para la fe del cristianismo. Nuestro credo dice, y está allí en el boletín: la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio vicario y expiatorio, y por el derramamiento de su sangre, su resurrección corporal y su ascensión a la diestra del Padre, Él provee la salvación a todos y es el Salvador de todos los que creen. Ahora está en el cielo como intercesor y abogado a favor de los creyentes. Esa es la declaración doctrinal de la Iglesia, en eso creemos. Y la doctrina de la obra de Cristo es nuestro eje central. Es en la obra de Cristo que descansa nuestra salvación eterna y en ella se fundamenta nuestra esperanza. Aunque podríamos citar varios pasajes bíblicos, escogí Romanos capítulo 3. Busque Romanos capítulo 3, verso 9 al verso 26. En el boletín usted tiene la Nueva Traducción Viviente, que es sumamente claro para seguir. Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta una conclusión importante. La conclusión importante es que el ser humano está bajo pecado. Esta es una conclusión importantísima. Todos, absolutamente todos, estamos bajo la misma sentencia. Yo sé que hoy en día ya no se habla de pecado. La palabra pecado ha desaparecido de nuestro vocabulario, incluso ha desaparecido de nuestro léxico religioso contemporáneo. En lugar de pecado, porque nos parece que es algo antiguo o algo incluso muy fuerte para mencionar, preferimos usar sinónimos como error, desliz, problema de autoestima o incluso enfermedad. O qué tal tendencia hereditaria o un asunto genético. De esta manera, entonces, ya no es asunto que compete tratar a Dios, y mucho menos a la Iglesia, sino al Estado, a la ciencia o incluso a la policía. Pero escuche cómo la Biblia define el pecado en Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, y se lo leo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Tal como acabamos de demostrar. Bueno, usted tiene que leer los capítulos 1 y 2 y los versos que anteceden, estos 9 versos que anteceden al capítulo 3, verso 10. Tal como acabamos de demostrar, todos, escuche bien eso, todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Esta es una descripción clara, gráfica, de lo que es el estado del ser humano, de lo que es el estado del ser humano en general,
pero también lo que es el estado del ser humano en lo individual. Cada uno de nosotros estamos dentro de este pasaje. No hay ni siquiera uno de nosotros que pueda salvarse de estar dentro de esta radiografía, dentro de esta imagen, dentro de esta fotografía de lo que es el estado, la condición del ser humano. La condición del ser humano es una condición perdida. Todos, absolutamente todos, estamos bajo la misma sentencia de pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, de manera categórica la Biblia dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. No hay ni siquiera uno, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, no hay ni siquiera uno que quede fuera de esta sentencia. Bajo la misma sentencia de pecado se encuentran los asesinos más bravos de la historia de la humanidad. Usted puede pensar en muchos nombres, como también los moralistas más buenos de la historia. Los pandilleros o políticos más corruptos, como también aquellas personas buenas de su familia o de su colonia que usted conoce, pero que no conoce en ellos al Señor Jesucristo. Todos, todos. Todos estamos bajo la misma sentencia de pecado. Unos podrían decir porque han pecado mucho, otros porque han pecado poco, pero todos, sea pocos o mucho que hayamos pecado, todos somos pecadores. Y todos estamos bajo la misma sentencia de pecado. El texto que leímos de Romanos capítulo 3, verso 23, dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero no solo estamos lejos de Dios, sino también estamos bajo una condena. Si bien es cierto que Dios es amor, también Dios es santo, y es algo que no es muy común escuchar hablar de la santidad de Dios. Preferimos hablar de un Dios amoroso, un Dios que es todo amor, un Dios que nos ama, un Dios que pasa por alto nuestros pecados, un Dios débil, un Dios que está del lado de la impunidad. Sin embargo, el carácter de Dios, así como es todo amor, también es un Dios santo, es un Dios justo. Y es precisamente en el carácter santo de Dios donde se encuentra el problema del pecado humano. Es precisamente en la santidad de Dios donde se encuentra el problema para Dios. ¿Cómo pasar por alto el pecado de la humanidad? ¿Cómo pasar por alto el pecado nuestro? Cuando Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Escuche lo que dice la Biblia. Vuelva unas páginas atrás en Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Yo sé que nosotros por el pasaje ya tenemos seleccionados sobre qué pecados la ira de Dios se revela. Pero es un asunto de que leemos el pasaje y decimos, la ira de Dios se revela particularmente desde el cielo contra pecados específicos, o pecados gruesos, o pecados severos. No es esto lo que dice el texto bíblico. Si usted leyó conmigo Romanos capítulo 1, verso 18, y se lo leí en la Sacrosanta Reina Valera, para que usted no tenga duda, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda clase de impiedad, contra toda clase de injusticia, contra toda clase de pecado.
Y luego en 3 ocasiones declara en el verso 24, verso 26 y verso 28 que Dios entonces los abandonó a aquellos que persisten en pecar, aquellos que persisten en seguir el deseo de sus corazones, aquellos que continuamente insisten en seguir haciendo lo que a ellos les place, les gusta, sin tomar en cuenta a Dios. Dios los abandonó. Verso 26, Dios los abandonó. Verso 28, Dios los abandonó. El pecado no solo nos aleja de Dios, el pecado incluso lo que hace es profundizar el abandono de Dios. El abandono de Dios. En la versión Reina Valera dice, los entregó. Es decir, Dios abandona al pecador, Dios entrega al pecador al pecado. El abandono de Dios significa una profunda caída en una espiral sin fondo. Por eso es que al engaño se le suma más engaño. A la mentira, más mentira. Al odio, el asesinato. La codicia alimenta la corrupción y el crimen. Y por eso es que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de decir, este último pecado, este último pecadillo y no peco más. Pero es como una espiral, es como caer en una espiral sin fondo. Porque Dios abandona al ser humano que insiste en pecar, que insiste en vivir de acuerdo a sus propias motivaciones, a sus propias intenciones, a su propia tendencia de pecado. La ira de Dios, escribe un comentarista, Charles Cranfield, él dice, la ira de Dios no es ninguna pesadilla ocasionada por una furia irracional, descontrolada, indiscriminada. No significa que Dios hoy se levantó de mal humor y porque se levantó de mal humor entonces comienza a dar garrote para todos lados. No, no es esa la ira de Dios. La ira de Dios o la ira del Dios santo y misericordioso es despertada por y dirigida contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Estas nociones de la ira de Dios nos causan extrañeza porque estamos acostumbrados, vuelvo a repetir, a la idea de un Dios flexible, a la idea de un Dios suave, a la idea de un Dios amable, a la idea de un Dios acomodaticio, un Dios que se acomoda a nuestras necesidades. Dios sabe cómo soy. Él sabe que yo soy débil. Él sabe que siempre he luchado con esto. Dios me comprende, Dios me entiende. Y Dios se lo pasa comprendiéndonos a todos. Y perdemos de vista entonces la santidad, la majestad de Dios que nos llevaría a nosotros a acomodarnos a su santidad. No que Dios se acomode a nuestro pecado, no que Dios se acomode a nuestra bajeza, sino que nosotros nos acomodemos a su grandeza, a su santidad, porque Él es santo. Si bajamos a Dios a nuestro propio nivel, entonces no hay necesidad de hablar de pecado. No hay necesidad de hablar de pecado. Por eso es que hoy en día la palabra pecado ha desaparecido de nuestro léxico. ¿Cómo le va a decir a usted a un niño pequeño que ha pecado? No, eso va a ir en contra de su desarrollo. Entonces hoy en lugar de pecado lo que hablamos es de tendencia genética, de enfermedad, de un asunto hereditario. Pero ya no hablamos de pecado.
La palabra pecado hoy ya no tiene el mismo poder que tenía mucho tiempo atrás. En cierto sentido, porque hemos bajado a Dios a nuestro propio nivel. Y Dios es un Dios que tiene que darnos, continuamente darnos. Tiene que ser un Dios proveedor. Un Dios proveedor, un Dios que siempre nos está dando, que siempre nos está llenando, que siempre está alcanzando para nuestra felicidad, que siempre nos está alcanzando para nuestro placer. Y hemos perdido de vista la majestad de un Dios que se enoja, un Dios que se llena de ira contra el pecado. En cambio, cuando vislumbramos la enceguecedora gloria de la santidad de Dios, ahí es entonces donde caemos de rodillas diciendo: Señor, soy pecador. Estamos perdidos, lejos de Dios, bajo la sentencia de pecado, bajo la ira de Dios, bajo la condena. Los primeros versos de Romanos capítulo 3, verso 10 al 18 nos habla de la necesidad del ser humano. Ahora usted dice, si estamos hablando de la obra de Cristo, ¿por qué hablar del pecado? Porque si no fuera por el pecado, entonces honestamente no hay necesidad de la obra de Cristo. Y hasta que usted y yo no comprendamos la seriedad del pecado, entonces la obra de Cristo no va a tener importancia, no va a tener relevancia. La obra de Cristo va a ser simplemente un asunto religioso, simplemente un asunto para conmemorar en estos días de Cuaresma y bueno, en Semana Santa. Si nosotros no entendemos a cabalidad que estamos perdidos porque somos pecadores, la obra de Cristo no tiene sentido, más allá simplemente de un aspecto religioso. Sin embargo, cuando usted y yo entendemos que estamos perdidos porque somos pecadores, pecadores en gran escala o pecadores en mediana escala o en baja escala, pero pecadores en sí, pecadores y alejados de Dios, la ira de Dios sobre nosotros como pecadores, cuando entendemos eso, ahí es donde se hace viva la frase tan conocida del Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá ayudarme? El ser humano está imposibilitado de salvarse a sí mismo. Mire lo que dice el verso 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La ley de Dios, tanto la ley escrita, los mandamientos divinos de Dios, como podríamos también hablar de la ley moral que Dios ha puesto en nuestra conciencia, esa ley sirve como un detector. Es la ley la que nos dice que somos pecadores. ¿Cómo sabemos nosotros que somos pecadores? Porque la ley de Dios, los mandamientos divinos e incluso la ley moral que está dentro nuestro, en nuestra conciencia, nos dice que somos pecadores. ¿Cómo sabe un niño que robar es malo? ¿Cómo sabe un niño que quitarle el caramelo a su amiguito o quitarle el cuaderno o el cuadernillo a su compañerito en la clase? Eso no es correcto porque ha sido enseñado de esa manera. La ley, Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos le dice: la ley, mis queridos hermanos, sirve para mostrar que somos pecadores. De ahí la importancia de la ley de Dios, de ahí la importancia de escudriñar las Escrituras, de ahí la importancia de tener un conocimiento, aunque sea general, de Dios.
Como dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dijo: réstale importancia a la ley y opacarás la luz por la cual el hombre percibe su culpa. No le tenga miedo a la culpa. No tenga miedo a esa culpa que lo guía al Salvador. Bendita es la tristeza que proviene de Dios, porque es ella, según dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10, es la tristeza que proviene de Dios la que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Por lo tanto, la ley, ya sea la ley escrita o la ley moral, cuando nosotros desobedecemos a Dios, desobedecemos un mandato específico, un mandato general, desobedecemos a Dios, nos sentimos culpables. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente opera allí nuestro corazón de abuelita. No es tan malo. A mí también me pasó cuando era joven. No es tan malo. A todo el mundo le pasa eso. Es que así somos los López, venimos de un asunto, así somos bruscos, somos violentos. Así que no es tan mal. Para no generar culpa en la persona. Para no generar culpa en la persona que está abriendo su corazón y nos muestra cómo él se siente. Pero bendita es la culpa. Bendita es la tristeza. Porque es esa tristeza, esa culpa, ese sentido de culpabilidad, lo que a la persona le dice: estoy perdido. Estoy perdido. Soy pecador. Soy violento. Soy alcohólico. Soy orgulloso. Soy mentiroso. Soy un engañador. Y cuando usted siente la culpa, y no solo la culpa, sino esa culpa que le provoca a usted tristeza, amargura, es decir, ¿por qué soy así? Es esa tristeza lo que le lleva a usted a buscar de un Salvador. Hasta que usted y yo, hasta que las personas que no conocen a Cristo no entiendan la gravedad del pecado, no van a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo pueden aceptar como un asunto de moda, porque está de moda. Lo pueden aceptar como un asunto, bueno, es la religión. Lo pueden aceptar a Cristo, simplemente no me hace mal. Total, tengo tanto santo, agrego uno más. ¿Qué? Metemos a Cristo también allí entre nuestro bastión de santos y de dioses que pueden ayudarme. Pero cuando la persona entiende que está perdida, porque es pecadora y la ira de Dios está sobre él o sobre ella, a partir de ahí la persona entonces puede decir: necesito quien me salve. No hay nada que pueda excusarnos por nuestros pecados delante de Dios. No hay nada que nos excuse. Nuestra reputación, nuestro buen nombre, nuestro buen apellido no sirve. Apelar a nuestra familia cristiana no sirve. Mi papá es cristiano, ¿y qué me importa? Tú no te salvas porque tu papá sea cristiano, porque tu hijo o tu hermano o tu mamá sea cristiana. Nada nos puede excusar de nuestros pecados delante de Dios, ni nuestra reputación. Apelar a nuestra familia cristiana, sostener amnesia delante de Dios por nuestros pecados, no sirve de excusa. Yo no recuerdo, la verdad que yo no recuerdo, pues sí, yo creo que yo he sido un buen hombre, la verdad que no recuerdo. Mire, la amnesia no puede salvarlo delante de Dios, porque Dios tiene buena memoria. Ni siquiera la religión que profesamos nos puede excusar delante de Dios por nuestros pecados.
Yo soy evangélico, voy los domingos a la iglesia. Yo voy a misa. Yo ayuno una vez a la semana. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas. Yo predico. Nada de eso nos puede excusar delante de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Romanos, todos, sean judíos o gentiles, todos, religiosos o no religiosos, inmorales o moralistas. Y no estoy hablando de seguidores de Don Jimmy. Inmorales o moralistas, religiosos o no religiosos, todos estamos bajo la misma sentencia de pecado. Por esta razón la predicación de los apóstoles era esta. Busque por favor Hechos capítulo 4, verso 12. Por favor, no deje de buscar este pasaje. No deje de buscar este pasaje. Quiero asegurarme que todos tengan Hechos capítulo 4, verso 12 delante de sus ojos, en su teléfono, en su dispositivo móvil, en su Biblia, en lo que sea. Mire lo que dice. La predicación apostólica en ningún otro hay salvación. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía o no lo sabía? En ningún otro hay salvación. Y está hablando de Jesucristo, la piedra angular que desecharon los judíos, y usted tiene que leer todo el pasaje previo. Pero en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Mis queridos hermanos y hermanas, esta predicación apostólica es la que lleva la urgencia de predicar el Evangelio. Esta predicación apostólica, esta conclusión apostólica, que es verdadera, puramente verdadera, es la urgencia de las misiones. Es por eso que nuestros hermanos Villanueva están en Albania, porque sin Jesús no hay salvación para los albaneses. ¿Amén o no? No hay. Sin Jesús no hay salvación para los guatemaltecos. Sin Jesús no hay salvación para argentinos, estadounidenses, canadienses. No hay salvación para hondureños, nicaragüenses, salvadoreños. No hay salvación si no es por medio de Jesús. Es por eso la urgencia de que usted comprenda que su familia, sus hijos, sus parientes, sus queridos amigos, sus socios, aquellos que usted conoce desde la infancia, es necesario que usted realmente reconozca que ellos están perdidos en sus pecados, y si no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre ellos y le espera una eternidad bajo la ira de Dios. Por eso es que cuando comprendemos esto y entendemos, yo quiero que usted lleve Hechos 4:12 a su casa, lo subraye y piense en aquellas personas que no han creído en Jesucristo, sus familiares, sus amigos más queridos, están perdidos. Están perdidos. Están bajo la condenación de Dios.
No importa que vayan a una iglesia, no importa que vayan a X o Y iglesia, no importa si son religiosos o no religiosos, no importa es que es bonito, él no hace nada malo. Es un hombre bueno, es una mujer admirable. No importa bajo esa persona, si no ha conocido a Jesucristo, si no ha confesado a Jesucristo, está bajo la ira de Dios, bajo la condena de Dios. Y si usted no le habla de Cristo y esa persona no comprende, no entiende y no entrega su vida a Cristo, está condenada por la eternidad. Usted no tiene que vender todo para irse al otro lado a predicarle. No tiene que perder nada. Lo que tiene que hacer es hablarle a esa persona de Cristo. Los apóstoles entendieron esto y por eso es que la predicación apostólica era resumida en este pasaje del verso 12. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Porque solo Jesús nos salva de la ira de Dios por nuestros pecados. Es el único medio de salvación. Tanto para judíos, como para moralistas religiosos, como para gentiles paganos. Solo en Jesús hay salvación. Entonces tenemos que lo que era imposible para el hombre, Cristo lo hizo posible mediante su muerte en la cruz. El verso 20 de Romanos capítulo 33 dice, Cristo sufrió nuestro castigo. Y cuando leemos Cristo sufrió nuestro castigo, el pasaje nos lleva de una vez a Isaías capítulo 53, una descripción de Jesucristo, el siervo de Dios, el siervo que vendría, el Salvador que Dios enviaría. Dice Isaías 53, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Sin embargo, era un castigo por nuestros pecados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos de los que hoy estamos aquí sean contados entre los justos. ¿Por qué? Siendo pecadores, ¿cómo es que podemos ser contados entre los justos siendo pecadores? Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Somos pecadores. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay religión que pueda salvar al hombre. No hay una ley que pueda salvarnos. La ley nos muestra el pecado, nos muestra cuán grave estamos. El único que puede salvarnos es Jesús.
Porque Él murió en la cruz. Porque Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Porque Él sufrió en su cuerpo la ira de Dios por el pecado de todos nosotros. Dios se ensañó sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Él al punto de despedazarlo. Porque esa ira que cayó fue no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él cargó con el pecado de todos nosotros y Él aceptó la ira de Dios sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, tal como se prometió en las escrituras del Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley, porque ya se sabe que la ley no puede cumplirse a cabalidad. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando ellos creen en Jesús. Cuando ellos creen en Jesús. La obra de Cristo en la cruz es el centro de nuestra fe. Porque es precisamente en su obra que usted y yo hallamos salvación. Querido amigo, no importa quién eres tú o qué hayas o no hayas hecho, puedes ser un don nadie o un don alguien, puede que creas que no eres muy malo o puedes que te creas que eres muy malo. Lo cierto es que hay una sentencia sobre tu vida y la sentencia es que estás bajo pecado y bajo la ira de Dios. Y el único que puede ofrecerte salvación es el crucificado, el que murió en la cruz por tus pecados, sean muchos o sean pocos. Para usted que ya ha creído en Jesús como su Salvador, permítame darle una mirada renovada de su Señor. Busca Apocalipsis capítulo 5. Versos 6 al 10. Miré, dice el apóstol Juan, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie. Mire cómo lo vio, inmolado, sacrificado. El sacrificio de Cristo, la obra de Cristo trasciende en el tiempo. Juan lo ve a Jesucristo en los cielos, en el trono de Dios, y lo ve como un cordero sacrificado. El sacrificio de Cristo es central. Si usted hoy puede alzar los ojos y mirar al cielo y ver a Cristo, lo va a ver así.
como un cordero inmolado, sacrificado. Y cualquiera preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué está ese ahí sacrificado, como sacrificado? ¿Por qué las heridas en su cuerpo? ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre él. ¿Y por qué la ira de Dios caería sobre un justo como él? Por las injusticias de todos nosotros. Porque él cargó en su cuerpo, en la cruz, los pecados, las injusticias de todos nosotros. No fue algo pasajero, no fue algo que quedó en la cruz, es algo que trasciende los tiempos hasta el día en que Juan ve al trono y lo puede ver a este Cristo en los cielos, en el trono. Y vino, dice el verso 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo: bendito canto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado. Digno eres. Eres el único digno. No hay otro digno, no hay otro nombre. Es el único que puede tomar el libro. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Gracias al Cristo crucificado. Gracias a la obra de Cristo. Y nos ha hecho, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir: realmente no me importan mis títulos. Apóstol, pastor, profeta, evangelista, los títulos que ustedes quieran ponerme, ¿qué me importa? Si lo único que me da salvación es la cruz de Cristo. Y por la cruz de Cristo estoy dispuesto a sacrificar mi vida, porque es la cruz de Cristo la única forma en que pude hallar salvación delante de Dios. Amén. Amén. No importa que tengamos 30 años en el cristianismo. ¿Qué importa? ¿Qué importa si diezma o no diezma, si ofrenda o no ofrenda, si predica o no predica? Es por Cristo que usted es salvo. Y si usted no es salvo por Cristo, está perdido entonces. Y más vale que hoy ponga su fe en Jesucristo. De lo contrario, la ira de Dios está sobre usted. La obra de Cristo es central, central para nuestra vida, para nuestra fe. Porque no hay otro en quien podamos ser salvos. Por eso que debemos predicar a Cristo. Porque no hay salvación aparte de Él. Mire el último pasaje, Apocalipsis 21, verso 1 al 5. La obra de Cristo trasciende no solo el tiempo, sino trasciende nuestra salvación personal. Hacia el final de Apocalipsis, en esta revelación maravillosa que Dios le da, que el Señor Jesucristo le da a Juan, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios
está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. La obra de Cristo no solo tiene que ver con nuestra salvación personal o individual. Ya me salvé del pecado, ahora me voy al cielo. La obra de Cristo incluye cielos nuevos y tierra nueva. Incluye la oportunidad de cielos nuevos y tierra nueva, donde usted y yo, gracias al sacrificio de Cristo, estaremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, el que fue sacrificado, el que fue inmolado para darnos perdón y salvación. Amén. ¿No se deleita en eso? Gloria a Dios. Bendito sea el crucificado, porque fue por la obra de Cristo que no solo Él quitó mi culpa, mi pecado, no solo me da salvación, sino que me da la oportunidad de ser parte de todas las cosas nuevas que Dios hará y que serán mucho mejores de las que hoy nuestros ojos pueden ver. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo quiero invitar en esta mañana o en esta tarde, yo quiero invitar en particular a aquellos que todavía no tengan plena seguridad de que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Y esto va para los que llevan una vez, 2 veces en visitarnos, 3, o posiblemente los que llevan 15 años asistiendo a una iglesia. No es la asistencia a una iglesia la que te salva. No es la fe de tu mamá o de tu papá la que te salva. No es la fe o lo que crees en diversos santos lo que te salva. Lo que te salva es creer en Jesucristo, en el único que hay salvación. Y en esta tarde tú puedes salir debajo de la ira de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tú puedes depositar tu fe en Cristo y recibir perdón para tus pecados, recibir la salvación eterna y ser parte del plan y propósito de Dios en que todas las cosas serán nuevas. Y yo quiero invitarte a ti, quiero invitarlo a usted para que en esta hora pueda poner su fe en Jesucristo. Este es un momento serio, vital para muchos. Por eso quiero que en esta hora usted ore conmigo. Haga usted una oración de confesión. Si siente culpa, si se siente pecador, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que está convenciéndole a usted de que es pecador. No ponga excusa en su mente. Acepte que usted es pecador. Pero crea en esta mañana que usted tiene la oportunidad de salvación si cree en Jesucristo. Así que yo quiero invitarle a usted que tiene esa culpa dentro suyo, ese sentimiento de que no soy salvo, estoy perdido. Yo quiero invitarle que usted haga esta oración en esta mañana. Y usted hable con Jesús, hable con el Padre en esta mañana diciéndole: oh Dios,
soy pecador, confieso que estoy bajo pecado. Y yo te pido perdón en esta hora, pero reconozco que nada es suficiente para alcanzar perdón si no es por medio de tu Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz por mis pecados. Y por eso en esta hora yo creo en Jesucristo como el Hijo del Dios verdadero, en el único que hay salvación. Creo en su muerte, en su resurrección. Creo en la obra de Cristo para salvación de mis pecados. Y yo te confieso como Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración en esta mañana, en esta hora, por favor no se vaya sin acercarse a alguno de los servidores o a su servidor y decirle que usted hizo esta oración para poder alegrarnos con usted. Y como iglesia oramos en esta hora. Señor, oramos como iglesia para que nuestra fe descanse plenamente en el sacrificio de Cristo. Señor, para que nuestra esperanza descanse en el sacrificio de Cristo. Para que nuestra vida gire en torno al sacrificio de Cristo. Gracias, porque por ti, solo por ti somos salvos. Y Señor, el que hoy te sirvamos, el que hoy vengamos al servicio, participemos del servicio, es en gratitud por esa salvación que no merecíamos, esa salvación que es imposible de pagar. Gracias, infinitas gracias, Señor, por tu salvación. Y yo te ruego que como iglesia podamos renovar nuestra visión de ti. Ese Cristo crucificado que aún en los cielos mantiene las marcas de la ira de Dios por causa del pecado nuestro, pero que podamos verle en los cielos como ese Cristo resucitado que espera el momento para venir por nosotros y, Señor, llevarnos a poder ser parte de todas esas cosas nuevas que hoy estás creando para nosotros. Gracias te damos. Bendice nuestras vidas y nuestro retorno a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén.